La Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra facultad se ha caracterizado por contar con un grupo de profesionales del más alto nivel en el área de los bioprocesos. Un ejemplo de ello es la reciente incorporación de la académica Stephanie Brown, quien actualmente se encuentra trabajando en un proyecto cuyo centro de estudio es una levadura de gran interés biotecnológico y comercial, dado su uso como plataforma para la producción de proteínas recombinantes. Profesora, ¿nos puede contar un poco en qué se enfoca su línea de investigación y qué está desarrollando actualmente en la Escuela de Ingeniería Bioquímica? Sí, mira, bueno, te cuento, la carrera de Ingeniería Bioquímica es una carrera con un campo de acción bastante amplio en realidad, en el que podemos desarrollarnos en investigación, en la industria, incluso en responsabilidades de tipo gubernamental o cargos de esa índole. Y a la vez en distintos tipos de industrias, tanto en alimentos como en actividades relacionadas al medio ambiente, los procesos de generación de biomasa, de productos que se generan a través de células también. Entonces el actuar es bastante amplio y en mi línea de investigación en particular yo me dedico a la producción de justamente proteínas recombinantes en levaduras, en una especie en particular, que es una especie de bastante interés biotecnológico y lo abordo tanto respecto a los bioprocesos, digamos, las condiciones ambientales que se le da a este organismo para crecer en sus condiciones óptimas y alcanzar alta concentración celular, y también respecto al tipo de proteína recombinante que se puede producir y mejorar el organismo en sí mismo, la capacidad que tiene de producir estas proteínas de interés en mayor concentración. Entonces eso en realidad más que nada lo que yo abordo en mi trabajo. Estuvo bastante tiempo en el extranjero y luego decide retornar a Chile justamente para aplicar estos nuevos conocimientos adquiridos en nuestro país. ¿Cómo definiría entonces ese proceso de cambio de territorio y de qué manera le ha beneficiado trabajar este proyecto en instalaciones de la facultad? Sí, efectivamente, yo estuve en el extranjero 8 años en total. Me fui a hacer el doctorado primeramente en Inglaterra y luego hice un postdoctorado allá y otro postdoctorado en Irlanda. Todo esto asociado a mi disciplina de ingeniería bioquímica, pero en realidad yo también allá empecé a especializarme mucho en biología molecular aplicada justamente a bioprocesos. Y volví a fines del 2018. Y en ese entonces yo pretendía tomarme un tiempo y luego insertarme, cierto, a la academia idealmente, pero bueno, todos sabemos, sucedió la pandemia, entonces los planes en realidad se dilataron un poco, y también tuve un hijo, eso también por supuesto extendió la reinserción, pero bueno, uno al final tiene que tiene que buscar las oportunidades, buscar las alternativas de inserción. Entonces lo primero que yo hice fue postular un proyecto Fondesit Iniciación. Esa era la posibilidad de, en buenas cuentas, insertarme digamos, con la línea de investigación que yo quería impulsar. Tuve felizmente el patrocinio de la universidad, de mi escuela de ingeniería bioquímica, para postular este proyecto. Y con eso entonces comencé mi inserción y como te digo, pude contar con el apoyo de la escuela y utilizar sus espacios, utilizar el área de cultivos. Había un pequeño laboratorio de biología molecular que pudimos equipar un poquitito más para todos los propósitos que yo quería realizar, y eso en realidad funcionó súper bien. Yo el año pasado ya me incorporé formalmente a la escuela como profesora. Entonces ha sido súper buena la sinergia en realidad que ha surgido por supuesto, yo estudié acá, conocía un poco la escuela, ahora reconocerla después de estar fuera y poder poner, digamos, en conjunto lo que yo podía ocupar de mis conocimientos anteriores, todo lo que yo aprendí en el extranjero, en formas de trabajo, en conocimientos, por supuesto, y poder implementarlo acá. Ha funcionado bastante bien y para mí ha sido súper satisfactorio cómo las cosas se han dado. Pero, por supuesto, hubo los obstáculos iniciales de insertarse, de
de buscar las oportunidades, porque también es cierto que cuando uno retorna a Chile, si has estado sobre todo en el área de investigación, las posibilidades acá es como un embudo, en buenas cuentas, las posibilidades son muy pocas en términos de financiamiento, en términos de plazas académicas. Chile no es un país que cuente con mucho de investigación que no sea asociada a la academia en términos de investigación, por ejemplo, en industria o investigación en centros de investigación, como lo hay en otros países, entonces eso reduce también las opciones. Entonces creo que ahí hay una cuota importante de perseverancia que todos los que retornamos a Chile con ganas de investigar tenemos que poner en marcha para incorporarnos. En cuanto a su investigación, ¿por qué esta levadura es de gran interés biotecnológico y comercial? Mira, esta levadura hace bastantes años ya que se trabaja, la especie se llama Pichia pastoris, y la relevancia que tiene es que es una levadura que puede crecer a muy altas concentraciones, vale decir que uno puede alcanzar un cultivo muy denso con muchas células en buenas cuentas, con un medio de cultivo, digamos las condiciones con los nutrientes que necesita, bastante económico, de bastante bajo costo en comparación con otros sistemas de microorganismos. Se puede crecer a gran escala, vale decir, podemos partir desde los matraces y los equipos de bioreactores de laboratorio de pequeño volumen, 1 litro, 2 litros, hasta litros de nivel industrial, hasta reactores de los miles de litros. Y otra particularidad de esta especie que la hace muy interesante para procesos biotecnológicos es que justamente tiene una maquinaria tal que permite expresar proteínas recombinantes en muy alta concentración. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista productivo de ocupar este microorganismo, tienes un microorganismo que crece a alta concentración, o sea que crece mucho y además te produce mucho de lo que tú buscas generar. Entonces, en ese sentido, es un organismo de interés biotecnológico y de gran aplicabilidad. En particular, ¿de qué manera se puede aplicar esto? ¿Cómo se puede utilizar este recurso? Mira, se pueden producir, cuando yo hablo de proteínas recombinantes, en realidad es un universo de productos que se pueden generar, porque podemos hablar de enzimas, por ejemplo, que se utilizan en la industria de los detergentes, en industrias de distintos procesos productivos, de alimentos. Se pueden producir biofármacos también, por ejemplo, la insulina que se usa, por supuesto, con los pacientes diabéticos. Eso es un fármaco que se produce efectivamente en esta especie a nivel comercial. Se pueden producir otros tipos de compuestos como pigmentos, compuestos de la industria química, algunos alcoholes, algunos ácidos. Entonces la variabilidad de productos que se pueden generar es súper amplia, productos de un costo más bajo, o productos, como se conoce, de alto valor agregado, que son, por ejemplo, los biofármacos y los precursores de medicamentos, por ejemplo. Producir esta gama de productos debe tener un trabajo significativo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo podríamos explicar? Hay dos aristas principales, yo creo. Por un lado, podríamos considerar toda la parte que compete a la generación del organismo como tal, en el cual tú vas a producir este compuesto de interés, porque esto va a ser un compuesto recombinante, que primero vas a tener esta proteína, esta proteína recombinante, se inserta el gen en esta levadura, y uno también va a poder hacer distintos cambios en la levadura en pos de que esta proteína se exprese y se acumule en buenas cantidades. Cambios a nivel genético en términos de distintos factores, ¿cierto?, que van a hacer que la proteína se produzca en mayores cantidades. Y por otro lado, tú también vas a poder abordarlo respecto a las condiciones del proceso. Cuando tú ya este organismo, entonces, que está optimizado para producir alta proteína, lo pones en un reactor, ¿cierto?, tú vas a poder darle las condiciones ideales de medio de cultivo, de temperatura, del pH, de la cantidad de aire que necesite, de oxígeno, de modo de justamente potenciar ahora en términos ambientales cuánto crece este organismo y cuánto también puede producir de la proteína.
Entonces son ambas partes que trabajan de manera bastante sinérgica en poder potenciar y en buenas cuentas llevar un proceso que parte en el laboratorio, quizás con concentraciones muy bajitas de este producto, a eventualmente una escala que ya lo puede hacer un proceso real, comercializable y de aplicación industrial como tal. ¿Qué tan viable es hoy en día crear estos productos y llevarlos al mercado? Mira, ahí hay hartos pasos. Por supuesto dependerá del producto, si es de aplicación en humanos o en animales o es simplemente una enzima que se incorpora en un proceso para un alimento o para no sé, un detergente, por decirte, que hayan regulaciones en su proceso, regulaciones más estrictas, ¿cierto?, según la aplicación que se le pueda dar. Pero también yo diría que hoy en día estamos en un escenario en que posiblemente es más promisorio, porque también hoy en día los emprendedores y las empresas pequeñitas creo que están tomando un poco este desafío, quizás más que las empresas tradicionales que todavía son un poco más reticentes a la innovación y el desarrollo. No así los emprendedores pequeños. Creo que las empresas pequeñas, los startups, están bastante más abiertos, quizás porque ya en su naturaleza ya es un desafío partir con un negocio, entonces por lo mismo de incorporar procesos novedosos que a veces, o no tan novedosos, pero que a veces tienen un riesgo, no necesariamente una rentabilidad inmediata, porque por supuesto tienen desarrollo. Entonces creo que estamos en un panorama un poco más auspicioso, no obstante siempre vamos a tener un tope de recursos, porque también todo este desarrollo implica muchos recursos para ir de algo que sale del laboratorio a algo que progresivamente va aumentando en la escala hasta poder llegar a una realidad industrial exitosa. ¿De qué manera se podría seguir avanzando en esta área investigativa? Mira, pienso que es súper importante que vaya generándose cada vez más colaboración con la empresa, porque nosotros desde nuestra visión académica vamos a buscar maximizar un proceso, quizás generar más producto, pero no necesariamente con miras comerciales. Sin embargo, esta relación con la empresa y esta verdadera posibilidad de poner un proceso, un producto en el mercado, creo que es súper necesario. Creo que todavía en ese sentido en Chile estamos en una etapa demasiado incipiente en la participación de la industria y la colaboración que hace la industria con la academia, comparado a otros países en que se hace mucho de eso, de que la industria participa y entiende que la academia al final les genera el desarrollo necesario para ellos luego poder implementar procesos. Entonces creo que falta quizás un poquito de tomar riesgo en ese sentido. Sería bueno que hubieran incentivos en ese sentido también, mayores incentivos para que puedan haber estas colaboraciones. Porque en términos de lo que contamos nosotros, por lo menos en términos de infraestructura, de conocimiento, de relacionarnos con otras áreas de la interdisciplina, creo que hemos avanzado mucho. Creo que eso ha sido súper positivo en justamente poder abordar, por ejemplo, como te digo yo, toda esta cadena de desarrollo de un proceso, mirándolo de distintos ángulos, no solo de la ingeniería bioquímica, pero nosotros también el trabajar de la mano con expertos y disciplinas que puedan aportar más en la parte quizás celular o en la parte del desarrollo del bioproceso. Pero creo que sí, que la parte esta de incentivos y de que la industria tome más parte activa en esta colaboración permitiría justamente llevar esto a más, digamos, al mercado, más a una realidad.